usted tuvo una infancia como comunista. De hecho, tengo entendido que incluso visitó en China no sé si granja de reeducación política. Un campo de concentración, Ujú. vamos. Yo estuve en el partido, en el entorno del partido, siempre fui antifranquista, porque a mí esto de que me dijeran que no podía decir o hablar siempre me había fastidiado. Eso que mi padre, ya que murió un joven cuando yo tenía 16 años, pues era falangista de la vieja guardia y tal, pero lo mismo que mi madre, tenían en el fondo los valores eran los mismos. Habían estado en bandos distintos las familias, pero los valores eran los mismos, el esfuerzo, etcétera. Entonces yo perdí la fe cuando murió mi padre. Y he escrito un libro así de gordo, que por cierto ha vendido 150.000 ejemplares, La memoria del comunismo. Para mí el comunismo y para mucha gente en mi generación fue una teología de sustitución. Ya la salvación no la podías lograr si perdías la fe, pero sí por las buenas obras. O sea, en la teología católica, a diferencia de la protestante, no basta la fe, sobre la sola fide no, le faltan las buenas obras. Entonces, para mí, las buenas obras era ayudar a los pobres. Entonces, lo primero que te contaban los propios curas era que eso era el comunismo, que ayudaba a los pobres, que Cristo fue el primer comunista y tal. Pero yo me puse a estudiar en serio el marxismo. Yo me he leído Marx, todo Engels, me he leído casi todo Lenin, Trotsky. Es decir, yo me he formado de verdad, me he estudiado, cosa que los comunistas no hacen ya, ni te cuento la derecha, que yo creo que no ha leído ni el manifiesto comunista. Pero la mitad de los comunistas yo creo que tampoco. Pero bueno, porque ahora ya nadie lee nada, pero en mi generación lo leíamos todo, era como una obligación. Entonces, cuando estudio el comunismo, pues sobre todo la economía política, en Barcelona, cuando yo estaba en la central, ya hacía filología, ¿no? Pero me apunté ilegalmente a un curso en económicas que iban a dar sobre el capital. Nadie estudió el capital, se vendía en España desde 20 años antes. No lo compraba nadie y tal. Es ilegible, te tienen que ayudar y tal. Bueno, entonces yo me apunté y al final resulta que estábamos tres. Dos alumnos faltaron enseguida y al final el profesor dejó de ir. Digo, pues vaya tal. Pero El Capital es un libro fácil de leer, el problema es que está totalmente equivocado. Ujú. Entonces, para mí fue clave la lectura de los disidentes rusos. Porque ya te ponían, dice, bueno, la teoría es esta, pero ¿cuál es la realidad? La sociedad que se crea con esas ideas. Pues las sociedades comunistas. Entonces, para mí fue clave la lectura de Solzhenitsyn, del archipiélago Gulag. Y coincidió, esas cosas de la vida, que yo con otros amigos Ujú. habíamos conseguido un viaje, que era el primero que dejaban los chinos, cuando vivía Mao, el último año de vida de Mao, cuando la revolución cultural que se llamaba, que era una guerra civil terrorífica allí, nosotros no lo sabíamos, ir a China, nos invitaban casi un mes a visitar toda China, porque era una agencia de viaje que dirigían antiguos comunistas pro-chinos, pero que tenían que hacer su negocio. Y nadie, China, eran 18 horas de viaje Wow. y con escalas en Turquía, en la India y tal. Bueno, llegar a Pekín era tremendo. Y entonces a mí me apetecía ver aquello. Yo ya no era comunista y llevaba 2 libros en el viaje a China. Uno era el archipiélago Gulag, el primer tomo de Plaza y Janés, y otro era El Quijote en bolsillo de la edición de Martín de Riquer. Y cuando estuve allí nos enseñaron todo, entre ellos un campo de concentración que era dedicado a los hijos de los líderes comunistas que, que habían estado, bueno, que estaban en ese momento, porque era una guerra civil dentro del Partido Comunista, ¿no? Y ser hijo, ser príncipe rojo, como se decía, Ujú. era tan peligroso como el padre. Es decir, allí no matan a los padres, matan a los padres, a los hijos, a los nietos, a los abuelos, en fin. Los comunistas chinos son lo más criminal que ha habido en la historia, incluso del comunismo. Y entonces, al ver aquello, yo recuerdo una tarde que era al anochecer, en las afueras de Pekín, había una chica guapísima. Es que además los chinos del norte, bueno, las chinas son guapísimas. En el sur son más grandes y tal, pero la belleza de las chinas es, sobre todo las del norte, que son Han puro, bueno. Y entonces había una chica cuyo padre había estado en las brigadas internacionales en España, con Chu Enlai. Y entonces sabía algo de español, sabía canciones de la guerra civil.
Entonces cantaba con acento francés, porque todos venían de París, todo el grupo de Chouenlay, Puente de los franceses, Puente de los franceses. Entonces, mientras iba así, cantaba tal, claro, yo iba viendo que aquello se acababa, nos íbamos a ir, yo me iba a la ciudad, luego volvería a España, y ella a lo mejor al día siguiente la fusilaban. Entonces, ella vio lo que yo veía. Entonces se produce eso, una especie de flechazo, porque además éramos de la misma edad, bueno, era una preciosidad. Ella vio que yo entendía lo que estaba pasando, porque todos estaban, la revolución. Yo veía la tragedia de esa persona. Entonces aquello me dio un verdadero shock, y ahí me juré, no que no era comunista, que ya no lo era, no, que sería siempre anticomunista, siempre. Y lo he cumplido. Me lo juré a mí mismo y lo cumplí. No sé qué sería de aquella chica, si la fusilaron, si era un agente doble, no lo sé. Pero desde luego yo en mi vida, desde eso, tenía 20 y tantos años, lo he marcado siempre. Y me puse a estudiar lo que no se estudiaba en el comunismo, que es toda la economía liberal, la escuela austríaca, la escuela de Salamanca, es decir, exactamente lo contrario de lo que no se explica sobre la propiedad privada y el capitalismo. Al final, el problema del comunismo es de orden moral. Primero, que repriman a la gente y la maten. Y luego, que condenen la propiedad. La propiedad es la única garantía de libertad. Sin propiedad no hay libertad. Y la libertad exige ley. Y esa ley es para proteger al pobre. El rico no necesita, el poderoso necesita ley, le estorba. La ley es siempre para el pobre. Entonces yo me hice, digamos, liberal, precisamente por las mismas razones que me había hecho comunista, por razones puramente morales, que es una cosa que yo veo ahora en la Argentina de Milei, que la gente se ha hecho liberal, mucha gente joven, por las mismas razones que se habían hecho de izquierdas, porque se han dado cuenta de que la política de izquierda es criminal y empobrece a los más pobres. Siempre hay quien se salva, los ricos, los niños bien, los privilegiados, pero la mayoría en las dictaduras comunistas vive perramente, ¿no? ¿Y Federico, por liberal, sufrió un atentado? Bueno, por defender los derechos lingüísticos en Barcelona de la minoría, que es la mayoría, castellano hablante. Yo publiqué en el 79 un libro, Lo que queda de España, donde decía que lo que planteaban los del PSC, no Pujol lo aprovechó, era la inmersión lingüística y que no se pudiera estudiar en español, porque lo decían. Y la gente no cree en lo que se publica. Yo sí, yo me tomo en serio, siempre me tomo en serio lo que se publica. Lo que se publica es verdad. Luego se hace o no se hace, pero lo que demuestra una verdad. Y la escuela Rosa Sensat, que era la de los pijos, digamos, del PSC, distintos del PSOE, entonces el PSOE era otra cosa, tenían la idea de que los charnegos había que convertirlos, que no podían estudiar más que en catalán, que tenían que borrar, que eran andaluces, sobre todo la obsesión era los andalusos, era obsesivo. Es decir, no, es que hay más de 1 millón de andalusos. Entonces, claro, esto... Pujol lo había publicado poco antes, en el 76, un libro, La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, donde dice que el andaluz es el ser de menos valor humano que hay en España. Dice, si por la fuerza es un hombre destruido, inculto, si por la fuerza de su número, me lo sé de memoria, llegara alguna vez a dominar Cataluña, la destruiría. Y esa xenofobia, ese racismo, está en la inmersión lingüística. Entonces, después de publicar ese libro, unos amigos que eran del PSOE me hicieron un manifiesto, el que se llamó de los 2300, y me pidieron si lo firmaba. Y lo firmé, porque era pidiendo la igualdad, es decir, que se pueda estudiar en las dos lenguas, una lengua, digamos, la normal de aprendizaje, y aprendes la otra obligatoriamente. Lo que pedía Pujol y el PSC, basado en la UNESCO del 64, lo que pedía hasta que llegaron al poder. En cuyo caso ya, entonces nada, ¿no? Entonces, pues poco después de ese, bueno, se monta un pollo monumental, llenan el Nou Camp, montan la crida y tal, porque lo que no podían tolerar era lo que llama Boadella la doma, es decir, que no tragaras que tú, por español, tenías que olvidar tu lengua, tus orígenes, etc.
Y entonces, pues una noche me secuestraron, me pegaron un tiro en la rodilla, me dejaron ahí, me salvé porque la chica que estaba conmigo se desató y me rescató la policía. Y entonces yo ya tenía el traslado a Madrid, porque aquella Barcelona ya no era la ciudad que yo había conocido. Ya tenían puesto aquí en el Lope de Vega de Madrid, era profesor en Santa Coloma y lo tenía en Madrid. Pero bueno, que llegué a Barcelona en Vespa con 19 años y salí en ambulancia con 29. Pero el problema que yo denuncié entonces es el mismo que hay ahora, exactamente el mismo. Solo que lo han copiado, lo que entonces era solo de Cataluña, ahora en el País Vasco, en Navarra, en Valencia lo han parado, en Baleares, en Galicia y en todas partes, ¿no?